Bienvenidos sean todos a la sección número 10 de la serie Las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Hasta aquí tenemos, en otras palabras de lo que hemos dicho, que esta obra de horror del cuerno pequeño continuaría sin ser desenmascarada y denunciada hasta que se cumpla un periodo de 2300 tardes y mañanas. Y cuando eso ocurra, cuando ese periodo profético llegara a su conclusión, tendría lugar un evento que sentaría las bases para que el cuerno pequeño fuera desenmascarado y denunciado. Ese evento sería el surgimiento de un movimiento que recibiría de Dios la misión de restaurar la verdad pisoteada por el cuerno pequeño. Pero además, siendo que el surgimiento de ese movimiento restaurador tendría lugar como parte crucial de los acontecimientos finales de la historia de la raza humana en la tierra, un evento simultáneo y ligado estrechamente con la restauración de la verdad por parte de ese movimiento estaría dándose en el cielo, como parte de la obra final de la mediación de Cristo en el santuario celestial. Ese evento celestial es el que se denomina en el verso 14 como la purificación del santuario. Es decir, la restauración de la verdad está íntimamente ligada con la purificación del santuario. Es la obra de Cristo en el santuario lo que capacita a ese movimiento restaurador para cumplir su misión. Porque antes de que la verdad pisoteada por el cuerno pequeño pueda ser restaurada ante el mundo engañado por este poder, debe ser vivida por las personas que Dios utilizaría para restaurar esa verdad. La verdad pisoteada sería restaurada primeramente en la vida de las personas llamadas por Dios para ser parte de ese movimiento restaurador. Y entonces presentada al mundo como una verdad posible de ser vivida y dirigida y digna de ser restaurada para la gloria del Señor. Y ahora sí, después de esta breve introducción a nuestro texto de Daniel 8:14, estamos, creo yo, en condiciones para su estudio ahora un poco más detenidamente. Durante el tiempo que nos tome este estudio, trataremos en lo que esté a nuestro alcance de contestar lo más satisfactoriamente posible para este servidor. Más para allá tendrán que hacerlo otros. Las siguientes preguntas implícitas en el versículo 13 de Daniel 8. 1. ¿Quién le pregunta a quién en lo narrado en el versículo 13? 2. ¿Qué quiere decir 2300 tardes y mañanas? 3. ¿Cuándo comienzan ese periodo? 4. ¿Cuándo terminan? 5. ¿Cuál es el santuario que es purificado al concluir ese periodo? 6. ¿Qué significa la purificación del santuario? 7. ¿Qué implicaciones tiene la purificación del santuario en la vida y en la salvación del cristiano? Como notarán, las interrogantes son varias y ninguna está de más. Todas son importantes. Así que para el mayor provecho de nuestro estudio las iremos tomando por partes, en cierto orden lógico, a fin de que las respuestas que vayamos encontrando en el curso de nuestro estudio puedan ser del mayor beneficio posible en nuestra comprensión del plan de la salvación centrado en Cristo y en su obra en el santuario, y por ende para nuestro crecimiento en el conocimiento de las Escrituras en esta área. Tratemos entonces de abordar estas interrogantes y disfrutemos los fructíferos campos hacia donde nos conducirán. Pregunta número 1. ¿Quién le pregunta a quién en lo narrado en el versículo 13? El texto inicia diciendo: entonces oía un santo hablando y otro santo preguntó a aquel que hablaba. Tenemos aquí dos seres celestiales, uno preguntando al otro y a Daniel escuchando el diálogo entre ellos. Y finalmente se incluye a Daniel porque se le da la información del periodo profético. ¿Quiénes son estos dos santos que hablan? El que pregunta es el que necesita ser instruido, por lo tanto,
entre ellos, los dos seres celestiales, hay uno superior al otro. El superior es el que contesta la pregunta del otro. Este otro luego recibe del superior la indicación de dar a conocer a Daniel el significado de la visión. Así, en el verso 15 y 16 leemos: mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y buscaba la inteligencia, posóse ante mí uno como hombre, y oí una voz de hombre que en medio del Ulai gritaba y decía: Gabriel, explícale a este la visión. Entonces, el que pregunta ha de ser el mismo que luego recibe la instrucción de explicarle a Daniel la visión. Por lo tanto, uno de los seres celestiales, el que hace la pregunta, es Gabriel. Porque según el verso 16, él es el que le da la instrucción a Daniel. Y el que le da la instrucción a Daniel es el que recibe del superior la indicación. Y solo hay uno en el cielo superior a Gabriel, que es Cristo, en representación de la deidad ante los ángeles. Tenemos entonces que el que pregunta es Gabriel. En el Antiguo Testamento el nombre Gabriel solo aparece aquí y en el capítulo 9, 21. El Nuevo Testamento relata la aparición de este ser celestial para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista en Lucas 1, 11 al 20. Y también para anunciar a María el nacimiento del Mesías, Lucas 1, 26 al 33. El visitante angélico dijo de sí mismo: yo soy Gabriel que estoy delante de Dios, Lucas 1, 19. Gabriel es el que ocupa el lugar del cual cayó Satanás. Gabriel es el que sigue en honor al Hijo de Dios. Es el poderoso ángel que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás. ¿A quién entonces le pregunta Gabriel? A uno superior a él. Esto es a Cristo. ¿Por qué estoy enfatizando lo alusivo a estos dos seres celestiales? Porque el hecho de que se mencione a los dos juntos en un mismo episodio, realizando una actividad específica relativa a una visión, le da a esa visión una importancia extraordinaria. Es una visión fuera de serie, no común. Por otro lado, en la misma línea de la importancia especial de esta visión está la forma en la que es identificado el Hijo de Dios, Cristo, en esta visión. La traducción simple del texto es: y otro santo preguntó a aquel que hablaba. Pero si ahondamos un poco más en el significado del término traducido aquí como aquel que hablaba, veremos algo muy motivador. Una palabra clave en el estudio de esta peculiar profecía. El vocablo hebreo traducido aquí como aquel es una palabra compuesta de dos términos: palmoní. Palmoní. Es la palabra 6422 de los números Strong, que en su primera parte, pal, significa en su sentido más común un cierto individuo, tal, aquel. Pero este término viene a la vez de peloní, el vocablo 6423, que también significa fulano, pero este a la vez viene de palá, el término 6395, que implica el sentido de maravilloso. De allí que una concordancia en inglés vierte la frase de Daniel 8:13 en la que nos ocupamos como the numberer of secrets, el numerador de secretos o maravilloso. Otra, el maravilloso numerador. Ya entraremos en esto de numerador, que es la segunda parte de la palabra. ¿Por qué ese extraño título? Que en español solo lo vemos como aquel, no nos hace alusión a nada. Pero en la raíz de ese vocablo hebraico, ¿por qué ese extraño título? Acerquémonos un poco más a esto y lo entenderemos mejor. Esta raíz primaria del término en estudio,
pal, la primera palabra del vocablo palmoní de palá, 6395 de los números Strong, puede verse a manera de ejemplo en otros textos bíblicos como Salmo 139:14, donde se usa para las palabras maravilloso y maravillado. En Salmo 17:7, esta raíz es traducida en la palabra maravillosas. En Éxodo 33:16 es utilizada en la palabra apartado, en el sentido de separado, distinto de todos los demás, en referencia al pueblo de Israel. En Éxodo 8:22 se usa en el mismo sentido de apartado de todo lo demás, en referencia a la tierra de Gosén, etc. En otras palabras, esta raíz hebraica, pal, transmite la idea, el concepto de algo único en su clase, exclusivo, maravilloso por su exclusividad. Es que quien recibe de Gabriel la pregunta es el maravilloso, el único en su clase, el apartado, el separado, el que está solo. No hay otro como él. Pero hay más en este término, palmoní, y es la segunda parte del vocablo, moní. Viene del caldeo mené, contado, del vocablo hebraico 4484. Y ambos términos, moní y mené, vienen a la vez de maná, el término 4487. La raíz primaria significa primeramente pesar, repartir o constituir oficialmente, pero también significa enumerar, contar, destinar, numerar, señalar numéricamente. Algunos ejemplos del uso de este término, el 4487, en referencia a Dios como el gran y único enumerador. Génesis 13:16 dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar, ahí está el término, el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Aquí se utiliza esta raíz dos veces, para enfatizar que solo Dios puede contar a Israel, enumerar a sus hijos. También en esto Satanás ha intentado usurpar el lugar de Dios, ¿sabían? Primera de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. El texto hebraico aquí dice a que contara a Israel. ¿Por qué era tal acción obra de Satanás? Porque contar a Israel es obra exclusiva de Dios. El único contador de su pueblo, el único con derecho propio a contar a su pueblo, es el maravilloso numerador, es el único con derecho a contarlos. Es por eso que leemos en Primera de Crónicas 21:17. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Primera de Crónicas 21:17a. Y en Primera de Crónicas 27:24, Jacob, hijo de Sarbia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Y en Salmo 147:4 se lee: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Él es el maravilloso numerador o enumerador del universo y de su pueblo. De paso, tenemos aquí una gran lección para aquellos que actualmente pretenden llevar un registro del control del Israel moderno a fin de celebrar con extraño triunfalismo el crecimiento numérico de Israel. No le corresponde a nadie contar a Israel. Solo Dios tiene ese derecho. Intentar hacerlo es usurpar su lugar. Pero ese es tema aparte. Volviendo a nuestro tema, ¿qué es lo que tenemos aquí entonces? En Daniel 8:13, en la forma en la que se nos presenta a Cristo, lo tenemos a Él como el enumerador por excelencia, o el maravilloso numerador. Pero
siendo que esta es una característica exclusiva de Dios, entonces Cristo es Dios. Aquí hay otra evidencia entre muchas de la deidad de Cristo en el Antiguo Testamento, antes de su encarnación. Por otro lado, el hecho de que se le dé este título aquí a Cristo, maravilloso numerador, en el contexto inmediato del tema de las 2300 tardes y mañanas, es de mucha importancia, porque lo que se resalta aquí con este título es que dicha profecía, relacionada con números que deben contarse, es tan importante para Dios que fue el mismo Hijo de Dios el que vino a darla a conocer al profeta Daniel. ¿Me están captando el punto? Es decir, este título, maravilloso numerador o enumerador, es dado a Cristo aquí porque siendo Él el único que puede contar los tiempos y las edades en su soberanía, entonces solo Él puede dar a conocer una profecía relacionada con tiempos y números que abarcarían muchos siglos de la raza humana. De paso, la profecía más larga en extensión temporal de todas las profecías bíblicas que involucran periodos de tiempo específicos. Esto debe señalarnos la importancia que tiene para Dios esta profecía. Él mismo vino a revelarla en la persona de su Hijo. Él como el maravilloso enumerador. Síntesis de la respuesta a la pregunta, ¿quién preguntó a quién en el versículo 13? Gabriel pregunta al Hijo de Dios, al maravilloso enumerador o numerador. Pregunta número 2. ¿Qué quiere decir hasta 2300 tardes y mañanas? Hay dos asuntos a tomar en cuenta aquí. Uno, el término hasta, de la frase hasta 2300 tardes y mañanas. La referencia es a un lapso de tiempo que debía cumplirse, después del cual ocurrirían las dos cosas ya mencionadas en este estudio. Uno, la restauración de la verdad echada por tierra por el cuerno pequeño. Dos, la purificación del santuario. Es decir, cumplido ese periodo de tiempo, esas dos cosas tendrían lugar. Y dos, la frase 2300 tardes y mañanas. ¿Cuál es el significado de esta frase? Una ojeada a diferentes comentarios en esta dirección revelará que ha habido a través del tiempo diversas formas de interpretar esta frase. Entre las posibles, las siguientes. Uno, una interpretación literal. En este caso, el significado a la frase 2300 tardes y mañanas es el de 2300 días literales, compuestos cada uno de ellos de sus correspondientes tardes y mañanas, según el registro del Génesis en lo que tiene que ver con los componentes del día. En esta posición el periodo aludido es a 2300 días de 24 horas cada uno, o lo que es lo mismo, el periodo abarcaría 6 años, 4 meses, 2 semanas y 6 días, tomando en cuenta el mes judío de 30 días o el año de 360 días. Esa es una posición posible, muy poco escuchada, ¿okay? Porque tal periodo a nadie se le ha ocurrido encajarlo en ningún lado. 6 años y resto. No calza con nada. La otra interpretación literal también. En esta posición, esta segunda, la frase 2300 tardes y mañanas es entendida como un conjunto de tardes y mañanas en donde se cuentan estas juntas en 2300 en total. Es decir, de ese total de 2300 elementos, 1150 son tardes y la otra mitad, para completar las 2300, son mañanas. ¿Ok? Y 2300, mitad mañanas y mitad tardes. O lo que es lo mismo, el periodo se compone de 1150 tardes y 1150 mañanas, dando como resultado 1150 días literales, compuestos cada uno de una tarde y una mañana, lo que llevaría a un total de 3 años, 2 meses, 1 semana y 3 días, o lo que es lo mismo, 3 años y 70 días literales.
La interpretación simbólica o profética. En esta posición, esta tercera, la frase 2300 tardes y mañanas se interpretan simbólicamente. En tal caso, se aplica el principio de día por año, donde cada día referido aquí equivale a un año literal. Es decir, la frase tardes y mañanas equivalen a los dos componentes de un día. En este caso, 2300 tardes y 2300 mañanas equivalen o corresponden a 2300 días completos, cada uno con su correspondiente tarde y mañana, pero significando días proféticos, donde cada uno de esos equivale a un año literal. O sea que la frase 2300 tardes y mañanas equivale a decir 2300 años literales, aplicándosele el principio de interpretación profética de día por año. ¿Cuál de estas interpretaciones es la correcta? Para dar con la respuesta adecuada a esta pregunta, se hace necesario entrar en varios aspectos vinculados con esta profecía en el libro de Daniel, las cuales a su vez nos darán las pautas para poder definir con criterio serio y en la forma más objetiva posible, libre de preconceptos, cuál es la posición que puede sostenerse en la plataforma establecida por el mismo contexto del libro de Daniel, en el cual se encuentra esta fascinante profecía. Las dos primeras interpretaciones posibles, las literales, de ellas, la segunda es la más defendida en el campo del mundo evangélico, protestante y católico, del sistema preterista, casi en forma general. Me refiero a la que da a esta profecía la interpretación de un periodo de 1150 días literales, o lo que es lo mismo, 3 años y 70 días literales. En tal caso, en la aplicación de dicho periodo se intenta hacerlo calzar con el accionar de Antíoco IV Epífanes contra los judíos y su templo, señalándose a Antíoco como el anticristo o cuerno pequeño de Daniel 8, como el personaje que contamina el templo. Algunas declaraciones representativas en esta línea de la escuela preterista de interpretación profética, de Pierre Grelot, católico, dice: la perspectiva final, precisada por la explicación de la visión que da el ángel intérprete, 8:15 al 26, sitúa el texto en un tiempo en el que el culto de Jerusalén ha quedado abolido en un templo profanado, 2300 tardes y mañanas. Después de esta profanación, del 8:14, o en el 8:14, los 1150 días en cuestión pueden corresponder al tiempo en que el culto estuvo efectivamente interrumpido a partir del 167 antes de Cristo. Esto por Antíoco. Comentario bíblico Mundo Hispano, en este caso protestante. Dice: la respuesta del ser celestial era una de esperanza inesperada, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será restaurado, verso 14, literalmente justificado. La expresión tardes y mañanas no es normal, debido a que la pregunta se refiere al sacrificio continuo de tarde y mañana y a la duración de la rebelión desoladora, verso 13, probablemente significa que solo serían prohibidos 2300 sacrificios más, o sea, 1150 días, un poco menos que los 3 años y medio de 7:25, del capítulo 7, verso 25, donde se habla de los 3 años y medio de persecución del cuerno pequeño contra el pueblo de Dios. Dice: hay varias posibilidades para la diferencia entre los 1150 días y los 3 años y medio de Daniel 7:25. Primera, según 8:12, ya había comenzado el sacrilegio. Los dos relatos no comenzaron cronológicamente en el mismo tiempo. O sea, lo que ellos están diciendo aquí es, estos 2300 días, 2300 tardes y mañanas, que corresponden a 3 años y pico, son los mismos 3 años y medio de Daniel 7:25.
pero luego entran en un problema, que 2300 tardes y mañanas no dan 3 años y medio literales. Y entonces empiezan a explicar por qué las diferencias, para decir, no, se refiere a lo mismo. ¿Por qué? Porque los 3 años y medio de persecución son por parte del cuerno pequeño al pueblo de Dios. Y sí, tiene que calzar con el mismo que pisotea el santuario. Pero ellos, al decir los 3 años y medio de persecución, se refieren a los 3 años y medio durante el cual Antíoco IV Epífanes hizo toda la profanación del santuario. Dicen, aunque no fueron 3 años y medio. Ya van a notar allí las inconsecuencias de esa interpretación. Pero bueno, dice que la segunda razón por la que no calzan exactamente. Segundo, la lengua hebraica frecuentemente emplea números redondos para periodos específicos. Es decir, allá decía en Daniel 7:25, 3 y medio por redondear. O sea, a toda forma hay que calzárselos al periodo de Antíoco, que no tienen de dónde coger 3 años y medio. Bueno, tercera, algunos piensan que el periodo era 2300 días de la vida del rey Antíoco, entre el 171, cuando terminaron las relaciones amigables con Antíoco, y la restauración del templo en el año 165. Otra forma de acomodar el asunto, para que les puedan calzar 3 y medio, pero no hay cómo. De la Biblia comentada de profesores de Salamanca, en este caso documento católico, dice, uno de esos, de los seres celestiales, dice que la supresión del sacrificio durará 2300 tardes y mañanas, verso 14. Es decir, 1150 días. ¿Ven cómo lo dividen? A la mitad. O sea, unos 3 años y medio. Unos 3 años y medio, para que les calcen con el de Daniel 7:25. La frase corresponde a un tiempo, tiempos y medio tiempo que hemos visto en 7:25. El santuario fue profanado en julio del 168 a.C. y consagrado de nuevo en diciembre del 165 a.C. Quizá el punto de partida en el cómputo sea el 15 de diciembre del 168 a.C., en que se erigió el ídolo abominable. El autor dice tardes y mañanas en vez de días para computar el número de sacrificios omitidos que debían ofrecerse, uno por la mañana y otro por la tarde. Este periodo de 3 años y medio es computado de modo diferente en distintos textos en cuanto al detalle. Ellos mismos lo reconocen, que no tienen cómo ajustarlo. Pero sustancialmente parece clara la alusión al periodo que duró la profanación del templo bajo Antíoco IV. La época de desolación terminará con la purificación del santuario, que se cumplió en el 25 de diciembre, Quisleo, de 165 a.C., después de la victoria de Judas Macabeo. Ya vamos a entrar en eso. Los adventistas del séptimo día, dice otro documento católico, los adventistas del séptimo día han entendido que este es de, si no me equivoco, se los confirmo en la próxima, es de Evis L. Carballosa. Los adventistas del séptimo día han entendido que los 2300 días se refieren a años que en base a su interpretación culminarán en el año 1844 con la segunda venida de Cristo. La teoría año-día para todos los propósitos prácticos quedó excluida por el hecho de que Cristo no vino en 1844 en ningún cumplimiento real de la anticipación de esta interpretación adventista. El profesor Walworth, dice Carballosa, sugiere que es mucho más adecuado tomar los 2300 días de manera natural, de modo que en su opinión los 2300 días constituyen el periodo de tiempo transcurrido entre el año 171 a.C., año del asesinato de Onías III, quien era el legítimo sumo sacerdote ante la profanación del templo por Antíoco Epífanes, y el año 165 a.C., cuando el templo fue purificado el 25 de diciembre del 165 a.C. Una hermenéutica correcta conduce a encontrar el cumplimiento de los 2300 días dentro del periodo de tiempo del que nos habla el contexto, es decir, en la época de Antíoco Epífanes.
Este es el comentario del doctor Evis L. Carballosa. Notarán que, en síntesis, la explicación de este período, del significado del período, está entre los 3 años de profanación del santuario terrenal judío por Antíoco IV Epífanes o la posición adventista de 2300 tardes y mañanas, significando 2300 días, que no tiene que ver absolutamente nada con Antíoco. En la posición adventista, Antíoco IV Epífanes no tiene ninguna relación con el cuerno pequeño. Y los 3 tiempos y medio, los 3 años y medio de persecución de Daniel 7:25 tampoco tienen nada que ver con Antíoco IV Epífanes. Nos proponemos demostrar esto último en las siguientes secciones. ¿Cuáles son las bases para dar con el significado correcto de el significado de este periodo? ¿Por qué la posición protestante católica preterista consideramos que no tiene fundamentos? ¿Y por qué creemos que los fundamentos están en la posición adventista del día por año, que son 2300 días, 2300 años literales? Nos correspondería ver eso en las próximas secciones. ¿Por qué no 3 años y medio aplicados a Antíoco IV Epífanes? Ahí entraríamos un poco en por qué Antíoco IV Epífanes no puede ser señalado como el cuerno pequeño. Les anticipo algo. Para que Antíoco IV Epífanes pueda aplicársele esto, él sería el cuerno pequeño. No hay vuelta. Pero para que Antíoco IV Epífanes fuera el cuerno pequeño, tiene que cumplir con más de 10 características que da la Biblia acerca del cuerno pequeño, que Antíoco no cumple ni una. Lo veremos luego. ¿Ok? Por ahora quedamos por aquí. Nos vemos en la próxima sección. Que Dios pueda bendecirles abundantemente.